creando mi primera variable. Vamos a reutilizar el script llamado mi primer script. Así que editamos el cubo. Clic derecho editar. Abrimos el script. Con clic derecho, abrir. Vamos a ubicarnos en la línea 4, hacemos un clic antes de LLSI. Ahí haremos un salto de línea, presionando la tecla Intro o Enter. Dejaremos libre esta línea para crear aquí nuestra variable. Vamos a recordar cómo se creaba una variable. Primero necesitábamos saber el tipo de dato. Luego el nombre que le queremos dar a la variable y le asignábamos un dato, información o valor. El ejemplo que tomaremos como información o valor será, creando mi primera variable. Ahora, haremos un juego para saber a qué tipo de dato pertenece. Para eso utilizaremos las tablas de tipos de datos. El juego se llama, hallemos el tipo de dato. Bueno, empecemos. Nos preguntaremos, ¿creando mi primera variable es un número entero? No. Así que descartamos este tipo de dato. ¿Creando mi primera variable es un número decimal? No. Así que descartamos también este tipo de dato y los otros que contengan números decimales. ¿Creando mi primera variable es un carácter hexadecimal compuesto por números, letras y guiones? No. Entonces descartamos este tipo de dato. ¿Creando mi primera variable podría pertenecer a lista o lista? Sí. Podría ser parte de una lista ya que ésta contiene cualquier tipo de dato, pero en este caso no tenemos más elementos, ya que solo tenemos uno. Así que de momento descartamos list. Solo nos queda string, así que nos preguntamos, ¿creando mi primera variable es un texto, palabra o cadena de texto? Sí, lo es. Muy bien. Hemos hallado el tipo de dato. Ahora veamos algunas reglas sobre cómo crear nuestras variables. Las variables no llevan tilde. No pueden empezar con un número, pero sí terminar con un no. No puedes usar algunos caracteres. No llevan espacio. No puedes usar una palabra reservada del SL. No se pueden nombrar a dos variables con el mismo nombre. Ahora rellenemos la siguiente tabla. Tipo de dato, string. Nombre de la variable, mensaje al que ustedes quieran darle, yo lo dejaré como mensaje. Bueno, sigamos. El operador de asignación, es el signo igual. La información o valor creando mi primera variable sin olvidarnos de las comillas. Y para cerrar la sentencia el punto y coma. Haremos lo mismo en la línea 4. Tipo de dato, string, nombre de la variable, mensaje. El operador de asignación, es el signo igual. La información o valor creando mi primera variable sin olvidarnos de las comillas. Y para cerrar la sentencia el punto y coma. Bueno, hasta aquí tenemos nuestra variable declarada iniciada con un valor. Nos falta un paso más ya que si guardamos el script nos mostrará los mensajes anteriores. Vamos a guardar para comprobarlo. Bueno, vemos que el mensaje sigue siendo hola a todos. Y esto sucede porque no usamos nuestra variable en la línea 5. Tenemos que borrar hola a todos con sus comillas y escribir ahí el nombre de nuestra variable. En mi caso mi variable es mensaje. Así que la voy a escribir aquí. Mensaje. Ahora guardamos para comprobar nuevamente. Y definitivamente, ahora sí nos muestra el mensaje creando mi primera variable. Ahora les dejaré un ejercicio. Ustedes tendrán que crear una variable para la línea 10, donde dice has tocado el cubo. Así que pausa el video ya que lo resolveré, ahora. Bueno, ya sabemos a qué tipo de dato pertenece has tocado el cubo. Si es un texto, palabra o cadena de texto, es un string. Entonces nos ubicamos antes de LLSI, hacemos un clic y damos un salto de línea con la tecla Enter, y aquí escribimos tipo de dato, string, nombre de la variable, mensaje 2. El operador de asignación el signo igual. La información, has tocado el cubo sin olvidarnos de las comillas. Y cerramos con un punto y coma. Ahora solo nos falta utilizar nuestra variable. Tenemos que borrar has tocado el cubo con sus comillas, y aquí escribimos el nombre de nuestra variable, en mi caso mensaje 2. Vamos a guardar los cambios, haciendo clic en el botón guardar. Cerramos las ventanas. Y tocamos el cubo. Abrimos el chat local. Y nos saldrá el mensaje has tocado el cubo. Bien.
Ahora guardaremos nuestro script en la carpeta que habíamos creado en nuestro inventario. Editamos el cubo nuevamente. Clic derecho a editar. En la pestaña Contenidos. Clic derecho sobre nuestro script y clic en Renombrar. Escribiremos mi primera variable. Movemos hacia la izquierda la ventana, sin cerrarla. Abrimos el inventario. Buscamos la carpeta Curso básico LSL. Y lo que haremos será arrastrar nuestro script hacia esta carpeta. Así que hacemos clic encima del script, sin soltar, arrastramos hacia la carpeta y cuando esté encima de la carpeta, la soltamos. Y ya tendremos copia de este script en la carpeta. Bueno, eso es todo. Podemos cerrar las ventanas.